Buenas noches, mi nombre es Miriam Elizabeth Chungapurizaca y en esta oportunidad voy a exponer lo que es el trabajo final que corresponde a mi examen final y el tema que elegí son los efectos económicos de la COVID-19 en el Perú. Introducción. Tenemos que el brote de coronavirus originados en China ha infectado a más de 160 millones de personas en 168 países y ha dejado más de 3 millones de muertos en el mundo en un corto tiempo. Y en el Perú los contagios suman más de 1 millón. Esa es una fuente de Quirós 2020 y la página 110. La propagación de la pandemia de COVID sumergió a los negocios en pérdidas económicas severas y causó un grave efecto en la economía del Perú, por lo que el futuro es incierto y de carácter catastrófico al haberse ocasionado tan intempestivamente. Tenemos que Larios señala que la situación del Perú es muy particular debido a la temprana aplicación de medidas de confinamiento y de distanciamiento destacables, sobre todo porque es un país de ingreso medio. Ante estos efectos funestos de la pandemia en la salud de los peruanos, el gobierno tuvo que prever medidas sanitarias que afectaban a la economía del Perú, entre las que destacaban el confinamiento y la inamovilidad permanente, lo que repercutió en la contracción económica y condujo a resultados negativos en la producción y en el consumo del país. Tenemos que asimismo García manifiesta que la COVID-19 exigió al gobierno del Perú aplicar un estado de emergencia y cuarentena focalizada desde los meses de marzo hasta junio del 2020. Eso fue a nivel nacional, lo que implicaba el cierre de las fronteras del país y así evitar el ingreso de extranjeros. Además, la suspensión de viajes provinciales e internacionales y el cese de actividades de comercio. También tenemos que en Perú sufrió descensos severos en el índice del Bruto Interno, contrayéndose en 30% durante el segundo trimestre del año, alcanzando un menos 11,1 al término del cuarto trimestre del año 2020. Entre algunos resultados del PBI determinados por componente de gasto se encuentran el consumo del gobierno, la formación bruta de capital fijo y el consumo final privado. Producto Bruto Interno, importaciones y las exportaciones. Para reducir este impacto de la pandemia del COVID-19 en la economía peruana, se dio inicio a la reactivación económica por etapas, ajustándose las condiciones para que las empresas reinicien sus actividades y así evitar la dilación de las actividades que sucedieran en la primera etapa. Esas medidas tuvieron como resultado que la economía peruana presente menores contracciones, alcanzando los siguientes índices. Por ejemplo, en junio fue de menos 18,1, en julio de menos 11,7 y en agosto de menos 9,82 del 2020. Es por ello que la recuperación de la economía peruana corresponde al reinicio de las actividades económicas de algunos sectores empresariales tales como comercio, construcción, transporte, lo que otorgó al Estado peruano un escenario de estabilidad económica. Ahora tenemos los efectos económicos de la COVID-19 en el Perú. El reinicio de estas actividades de ciertos sectores empresariales contribuyó a la recuperación económica del Perú. Para nuestro país, el índice del Producto Bruto Interno experimentó un descenso significativo. De acuerdo al INEI, dice que algunos indicadores del PBI determinados por elementos del desembolso incluyen el consumo de gobierno en 8,2, la formación bruta de capital en menos 15,6 y el consumo final privado en 8,8. Determinar y desarrollar, la pregunta a determinar y desarrollar la escuela económica con la que se relaciona este fenómeno económico. Según el investigador, se relaciona con la escuela keynesiana. En la parte de la intervención estatal, la escuela keynesiana sostiene que el Estado debe intervenir en la economía para corregir los desequilibrios y estabilizar la economía, la actividad económica. En el caso de la COVID-19, el Estado peruano implementó medidas como la entrega de bonos y subsidios para apoyar a las familias y empresas afectadas. Lo que corresponde a la política fiscal expansiva, la escuela keynesiana recomienda una política fiscal expansiva para estimular la demanda agregada y la actividad económica. En el Perú, el gobierno implementó medidas como la reducción de los impuestos y el aumento del gasto público para estimular la economía. Importancia de la demanda agregada. La escuela keynesiana sostiene que la demanda agregada es el motor de la actividad económica. En el caso de la COVID-19, la caída de la demanda interna y externa debido a las restricciones y en medio a la pandemia llevó a una reducción
en la producción. La escuela estructuralista también tenemos que la estructura económica y social. La escuela estructuralista sostiene que la estructura, esto es fundamental para entender los resultados económicos. En el caso de la COVID-19, la pandemia afectó principalmente a los sectores más vulnerables y a las pymes, lo que relaciona con la actividad económica y social del Perú. También con la política fiscal, en la cual se enfatiza en la importancia de la política fiscal en la estabilización de la economía. En el Perú, el gobierno implementó medidas como la reducción de impuestos y el aumento del gasto público para estimular esta economía. En relación al desarrollo desigual, la pandemia de COVID-19 afectó principalmente a los sectores más vulnerables y las regiones más pobres del Perú. En resumen, quiere decir que los efectos económicos de la COVID-19 en el Perú se relacionan con las escuelas keynesianas y estructuralistas. La pandemia provocó una recesión económica, una pérdida de empleos, inflación y escasez de alimentos y crisis fiscal, lo que se relaciona con la teoría keynesiana y estructuralista. El Estado peruano implementó medidas para apoyar a las familias y empresas afectadas. La estructura económica y social del Perú también jugó un papel importante en la determinación de los resultados económicos, lo que se relaciona con lo que es la teoría estructural. Ahora, en la parte B, explicar qué conceptos de la economía estudiados en clases se relacionan con el fenómeno económico. Aquí tenemos la libre competencia. Según Roldán, define que la libre competencia es una situación en donde cualquier persona o empresa es libre de participar en una determinada actividad económica, ya sea como vendedor o comprador. La llegada tenemos que del COVID-19 al Perú fue un momento de vulnerabilidad del mercado de trabajo. Según datos de la encuesta nacional de hogares, en el segundo trimestre del 2020, la población ocupada disminuyó en más de 6 millones de personas en relación a su similar periodo del año 2019. Los mayores incrementos en esta tasa de desocupación se registraron en hombres, personas entre 25 y 44 años de edad y personas con estudios superiores no universitarios. La disminución de la población ocupada fue mayor en el área urbana que la rural y en actividades de, por ejemplo, de manufactura, servicios y comercio. Tenemos el modelo económico. Se trata de un grupo de vínculos usualmente medibles entre diversas variables que se emplean como la ilustración de una realidad más compleja. Es útil para simplificar el entendimiento de una teoría y para observar las consecuencias de una variable y las modificaciones en otras. Tenemos que Rondano señala que un modelo básico para establecer el sueldo de los empleados en el sector de programación de software. En este modelo, la premisa fundamental es que el sueldo se va a establecer a partir de la relación entre la oferta y la demanda. La oferta y la demanda se determinan a su vez por otras variables. Tenemos aquí también la liquidez. En la velocidad con la que un activo se puede vender o intercambiar por otro activo. Cuanto más líquido es un activo, más rápido lo podemos vender y menos nos arriesgamos a poder venderlo. Según Sevilla, en el 2015 nos indica que cuando se dice que un mercado es líquido, significa que este mercado se realizan muchas transacciones y por lo tanto será fácil intercambiar activos en este mercado de dinero. También la economía doméstica se basa en un estudio de gestión de los recursos que aplica una familia para los gastos, el ahorro y la inversión y el consumo. Para que esto se logre, una buena administración del capital con el que la familia cuente, así mismo sus integrantes conozcan los fundamentos y la utilización de recursos. Tenemos con respecto también a la recesión económica, el impacto que tuvo la COVID-19 a nivel socioeconómico nos llevó a una gran crisis mundial a inicio del 2020, lo cual primeramente afectó a China, por lo que en el origen de este virus y luego se expandió a todo el mundo. Acá en el Perú tenemos que las empresas principalmente más pequeñas, las informales que tenían acceso limitado al crédito formal, se vieron más afectadas por las pérdidas de ingresos que generó la pandemia, ya que cuando se inició la crisis las empresas con grandes ingresos tenían poder para cubrir los gastos sin trabajar por un periodo de tiempo de 65 días, mientras que las medianas solamente podían hacer frente a esos 59 y las pequeñas empresas pequeñas empresas, tanto las microempresas. Por eso se dice que la cuarentena fue responsable no solamente de la crisis en los establecimientos de salud, sino que también fue perjudicial para el sistema económico y social. 3. Analizar las perspectivas macroeconómicas del fenómeno económico. Aquí tenemos que, si hablamos de macroeconomía, tenemos que establecer como meta a emitir los agregados económicos, es decir,
la producción de la empresa sería un factor único, mientras que el PBI sería un valor añadido. Aquí va a incluir lo que es el impacto en la pobreza, perdón. La pandemia también tuvo un impacto significativo en la pobreza en el Perú. Según datos de la ENI, la pobreza aumentó en 5.5 en el 2020 respecto al año anterior, afectando a más de 7 millones de personas. También se produjo el aumento de la deuda pública. La pandemia provocó un aumento en la deuda pública debido al aumento de los gastos públicos y a la disminución de los ingresos fiscales. Recesión económica. La pandemia provocó una contracción del PBI peruano de 11.1 en el 2020, esto según la fuente del Banco Central Reserva del Perú. Pérdida de empleos se perdieron aproximadamente 1.4 millones en el sector informal. Inflación, esta aumentó de 2.3 en el 2020 debido a la escasez de bienes y servicios. Desempleo, el cierre de los negocios y la disminución en la actividad económica provocaron un aumento en la tasa de desempleo en el país. Crisis fiscal, la déficit fiscal aumentó de 8.6 del PBI debido al aumento del gasto público y la reducción de los ingresos. La reducción de la inversión se redujo en 24.1 en el 2020 debido a la incertidumbre y la reducción de confianza. Ay, perdón. Tenemos analizar desde la perspectiva microeconómica el fenómeno económico. La microeconomía es un campo de economía que analiza cómo los hogares y las compañías deciden cómo distribuir sus recursos escasos y usualmente en el mercado donde se adquieren estos productos y servicios. Aquí tenemos lo que es la pérdida de empleo. La pandemia provocó una disminución significativa en la demanda de trabajo, especialmente en sectores como la hotelería, turismo y comercio. Aumento de desempleo. Según el Instituto Nacional de Estadística, la tasa aumentó en 6.1 del 2020 a 7.4. Aumento de precios. La escasez de productos y la disrupción en las cadenas de suministro llevaron a aumento en los precios de bienes de consumo básicos. Cambian los patrones de consumo. La pandemia cambió los hábitos de consumo de los peruanos, con un aumento en la demanda de productos de salud y bienes esenciales. Reducción de la oferta. La pandemia redujo la capacidad productiva de muchas empresas, especialmente en los sectores de minería y construcción. Cambios en la demanda y la pandemia cambió los patrones de demanda de los consumidores con un aumento de demanda de servicios de salud y bienes esenciales. Conclusiones. Tenemos que la pandemia de COVID-19 tuvo un efecto negativo en el comportamiento de la economía del Perú 2020 al hallarse valores descendientes negativos en el PBI a consecuencia de la disminución del consumo y la tendencia negativa en las exportaciones y bienes y servicios. La caída del PBI significó más de 131 millones de soles, lo que equivale a 1.2 millones de soles diarios. En el ámbito microeconómico, los sectores más afectados de la pandemia fueron la transformación y el sector de servicios, principalmente los asociados a ocio y recreación. El sector empresarial fue el más golpeado al contraerse la producción y el consumo, lo cual obligó a las microempresas a regresar a la informalidad debido a las severas medidas sanitarias adoptadas por el gobierno para mantener la pandemia de COVID-19. En el 2020 se presentó una disminución en las exportaciones de bienes y servicios. La producción de las importaciones de bienes y servicios en 14.9 se debió por las inferiores compras de bienes de consumo no duraderos, es decir, los combustibles, lubricantes y productos conexos y conjunto de transporte. Eso es todo. Muchas gracias.